Buenas tardes, mi nombre es Erika Rivera Huerta y les voy a presentar la actividad 1, la creatividad del ser humano, de la materia creatividad e innovación empresarial. La creatividad ha existido desde siempre, es una actividad del ser humano y por lo tanto vinculada a su propia naturaleza. Sin embargo, por mucho tiempo la creatividad como concepto fue un tema no abordado y por lo mismo poco estudiado. Es hasta años recientes donde surgen teóricos que se abocan a profundizar sobre el tema y se desarrollan trabajos y aportaciones alusivas a este concepto. Sin embargo, normalmente no parecemos darle importancia a algo que podría ser la base de todo, el origen de todas estas capacidades tan especiales del ser humano, porque hasta el lenguaje podría ser el fruto de la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Por creatividad se entiende a la facultad que alguien tiene para crear y a la capacidad creativa de un individuo. Consiste en encontrar procedimientos o elementos para desarrollar labores de manera distinta a la tradicional, con la intención de satisfacer un determinado propósito. La creatividad permite cumplir deseos personales o grupales de forma más veloz, sencilla, eficiente o económica. Según definición de la Real Academia de la Lengua Española, imaginación es aquella facultad del alma para representar imágenes de las cosas reales o irreales. La imaginación es un don innato de las personas, ya que todos y cada uno de nosotros somos capaces de representar imágenes en nuestra mente, de elevar y hacer volar nuestra imaginación en un momento dado. Ahora bien, otra cosa muy distinta es saber y ser capaz de proyectar esa inicial idea imaginada para sumergirla en un proceso creativo. Idear la idea es una cosa, crearla es otra. Todo ser puede imaginar, ahora bien, no todo ser imaginativo puede ser creativo. Cabe deducir por tanto, que la diferencia más esencial entre imaginación y creatividad radica en la materialización de la idea, en dar forma a la imagen imaginada y que esta forma esté dotada de originalidad. Partiendo de dichas acepciones, podríamos establecer como ejemplo las siguientes frases. Miguel de Cervantes fue alabado por su gran creatividad, gracias a la cual nació una de las obras cumbres de la literatura española, Don Quijote. O José era un inventor que, sin duda alguna, debía parte de su éxito a su creatividad, ya que era capaz de crear los apartados más singulares y llamativos. Generar ideas e impulsar propuestas novedosas también se conoce como capacidad de inventiva, pensamiento original, pensamiento divergente o imaginación constructiva. Se trata de conceptos y nociones que describen a la predisposición para inventar algo, es decir, aprovechar y hacer uso del ingenio, la habilidad para hallar caminos originales y la voluntad de transformar el entorno. Desde diversas ramas y disciplinas, la ciencia se encarga de poner a la creatividad en foco, en busca de soluciones, respuestas y términos lógicos precisos. La inventiva puede considerarse desde una perspectiva técnica como un proceso, como una característica de la personalidad o como un producto. Para la psicología, el pensamiento divergente es una actividad amparada en la imaginación, que consiste en realizar una acción nueva o un mismo plan, pero de manera diferente. Muchos especialistas han analizado la relación entre la creatividad y la inteligencia. Para la sociología, en cambio, la imaginación constructiva surge a partir de la intervención de tres variables: el campo, los grupos sociales, el dominio, el área o la disciplina y el individuo. Esto quiere decir que un individuo concreta cambios en el marco de un dominio que son analizados desde un grupo social. A escala más general, puede afirmarse que un sujeto creativo goza de confianza en sí mismo, fineza de percepción, capacidad intuitiva, imaginación, entusiasmo y curiosidad intelectual. En el ámbito artístico es frecuente que se mida la creatividad del autor de una obra en cuestión comparándolo así con otros contemporáneos.
Entre las distintas medidas que existen para puntuar el grado de factibilidad de creación y de innovación que tiene un artista en cuestión, se utilizan parámetros tales como la fluidez, la originalidad, la sensibilidad, la abstracción, la síntesis o la flexibilidad. Siguiendo en este campo, podemos determinar que a lo largo de la historia muchos han sido los pintores, escultores o escritores que han sido admirados por sus grandes dosis de creatividad. Este sería el caso, por ejemplo, del artistas de la talla del pintor holandés Van Gogh. Ahora vamos a explicar el proceso creativo. El proceso creativo es un conjunto de etapas ordenadas, las cuales mediante el ejercicio de cada una de ellas podremos desarrollar el pensamiento creativo. A lo largo del estudio de la creatividad, diversos autores han estudiado la forma en que el cerebro genera ideas. Sin embargo, lo que es un hecho es que la creatividad puede solucionar problemas dependiendo de la dedicación y esfuerzo que se tenga en el problema. Varios autores han propuesto diversas etapas, las cuales expondremos a continuación. Voy a dar el nombre del autor y la propuesta del proceso creativo. Graham Wallace, preparación, incubación, iluminación y verificación. Elliot R. Danzig, detección, motivación, definición, preparación, escudriño mental, compenetración, verificación y modificación. John E. Arnold, pregunte, observe, asocia y prediga. Alex F. Osborne, descubrimiento de hechos, definición del problema, preparación, descubrimiento de ideas, producción de ideas, desarrollo de ideas, descubrimiento de soluciones, evaluación y adopción. Carl L. Gregory, decisión sobre el problema, análisis del problema, recolección de datos, organización de datos, inducción, planeación, verificación previa, activación de planes y evaluación. Las similitudes en todo proceso creativo es el cuadro que les voy a mostrar, que está dividido en etapas, que es la etapa de preparación, incubación, iluminación y la verificación. Entonces, en la etapa de preparación, pues tenemos lo que es la fluidez, flexibilidad original, pensamiento divergente, lateral, y el estado de ánimo es la tensión. En la etapa de la incubación, el individuo no se ocupa conscientemente del problema de generar más ideas, y su estado de ánimo es la frustración. En la iluminación, solo aquello que han venido pensando y trabajado en un problema y que cuenten con una información clave sobre el asunto podrán llegar a hacerlos determinadas conexiones que les permita encontrar de pronto la solución o idea genial. El estado de ánimo sería la alegría, y la verificación, que es el análisis, síntesis y elaboración. En esta etapa del proceso son muy importantes estas habilidades y el estado de ánimo es la concentración. Bueno, aquí es una ilustración del proceso creativo, donde es el diseño, lluvia de ideas, los pensamientos, ideas y visión, la investigación para llegar a una inspiración. Los bloqueos pueden frenar la creatividad en forma total o parcial durante periodos de tiempo muy largos, en toda situación o solo en alguna de ellas, de modo que una tarea propia de la estimulación de la creatividad consiste en identificarlos y buscar fórmulas para disolver su presencia o atenuarla. Los bloqueos básicamente pueden actuar tanto desde el plano intelectual como afectivo o en nuestro ambiente, en los grupos y en la cultura, de forma de influencias restrictivas. El siguiente listado incluye algunos tipos de bloqueos que vamos a decir a continuación, que es el temor al fracaso, la resistencia a jugar, la tendencia a la rutina, miedo a lo desconocido, exceso de certeza, excesiva rigidez, desaprovechamiento de los sentidos, emocionalidad temerosa, falta de sentido crítico, rechazo a la diferencia, falta de proyectos compartidos, ausencia de autoconocimiento, soberbia y la obsesión perfeccionista.